programa pregrabado. El siguiente es un programa informativo, una producción nacional. A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y tenemos un lema: para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy Andrés Plusca, quien se ocupará del control técnico del espacio, y como productores y moderadores estaremos Adelfo Solarte con el CNP 8965. Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Nos acompañan como asesor de los contenidos del programa el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción estará el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. También les recordamos que hay varias maneras de acceder a información a todo riesgo. Una de ellas, como lo están haciendo, es sintonizando su estación de radio Éxitos 100.9 de 4 a 5 de la tarde todos los viernes. Si no puede con la radio, puede ir a internet a la dirección éxitos109fm.com.be y escucharnos indistintamente de la parte del país o del mundo donde se encuentre. También, si desea escuchar a los programas que ya hemos grabado y que tenemos en un depositario, puede acceder a la dirección www.sigir, se escribe con c.org, en la sección novedades. Allí están todos los programas, Nilsa. También pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org y también pueden llamarnos a nuestra oficina al 0274-658-8206. Y así damos inicio hoy viernes 23 de septiembre al programa número 46 de Información a todo riesgo. Sí, Nilsa, vamos a tratar hoy un tema muy interesante donde vamos a tener dos posiciones: la sismicidad histórica como espacio de convivencia entre científicos sociales y científicos del área de las ciencias naturales, y para ellos tenemos a dos excelentes invitados que vamos a conocer a continuación. Ellos opinan. Sí, Adelfo, hoy tenemos dos invitados en nuestro programa. El primero de ellos es Rogelio Altés, antropólogo e historiador, graduado en la Universidad Central de Venezuela en antropología y en la Católica como historiador. Él es especialista en el estudio histórico y social de los desastres, con énfasis en la sismología histórica. También es profesor de antropología en la Universidad Central de Venezuela y ha escrito unos 8 libros sobre el tema de desastre, destacándose uno en particular, que es El desastre de 1812 en Venezuela, que obtuvo el premio bienal al libro de texto universitario en el 2008 y es un premio otorgado por la Universidad Central de Venezuela. El último libro publicado, Si la naturaleza se opone, terremotos, historia y sociedad en Venezuela, ha sido editado por la editorial Alfa en el 2010. Sí, junto a él un invitado, por suerte para nosotros, recurrente aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando del doctor Raúl Esteves, uno de los personajes más reconocidos en nuestro país, inclusive internacionalmente, dentro del tema de la sismología. Físico, una referencia académica e investigativa en el país en el tema de la sismicidad, y nos agrada una vez más, profesor Raúl, que esté nuevamente con nosotros acá en Información a todo riesgo. En esta tarde nosotros vamos a dedicarla a una conversación que, aprovechando la amistad que hay entre Rogelio y el profesor Raúl, pues esperamos que sea así de íntima, vamos a decirlo, en la conversación, afectuosa, como una conversa de amigos, sobre un tema que me imagino que en algún momento lo habrán ellos tocado en algún café, en algún momento, y que a nosotros nos interesa mucho compartir con ustedes como un tema de fondo dentro de lo que es el tema de la gestión de riesgo, y es, digamos, la relación que suele establecerse entre los investigadores,
nosotros por acá por el programa hemos tenido cantidad de especialistas de distintas áreas, hemos tenido la posibilidad de hablar con médicos, docentes, ingenieros, de todo tipo, siempre dentro del campo de la gestión de riesgo, pero sabemos que en el tema de la sismicidad suele como tenerse una percepción de que quienes por allí hablan, dicen, opinan, son gente de las ciencias naturales solamente, y científicos de esos duros. Pero con la presencia de Rogelio vamos a darnos cuenta de que eso ha ido cambiando y la propia experiencia que ha tenido el doctor Raúl Esteves. Por eso es que hemos llamado al programa, como ya lo venimos anunciando, la sismología histórica como espacio de convivencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En esta conversación, entonces, Nilsa, esperamos que ustedes también saquen sus conclusiones sobre esa necesaria y pertinente convivencia. Así es, Adelfo, y la primera pregunta vamos a hacerla al invitado que viene de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Rogelio Altés. Rogelio, ¿por qué cuando se habla del tema sísmico parece distinguirse solo la faceta del aspecto físico, numérico o cuantitativo? ¿Es así o es solo una percepción? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y encantado de estar aquí una vez más con ustedes, Nilce y Adelfo, compartiendo y colaborando con esta iniciativa maravillosa de este programa. Y sobre todo el gran placer estar aquí al lado de mi maestro y amigo Raúl Esteves, con quien sin duda hemos compartido esto, afortunadamente en su casa, que es mucho mejor que tomarse un café por ahí, y con quien, bueno, pues le debo tanto en esta perspectiva y en esta formación particular. Sin duda eso es el resultado de una idea que se tiene de las ciencias naturales como las ciencias exactas, ¿no? Y las que tienen que encargarse de la observación de la naturaleza. Las otras ciencias inexactas pues están vedadas de este acceso, quizá por una percepción general al respecto. Sin embargo, está claro que, y es cierto que la especialización en la observación de los terremotos se corresponde con disciplinas de las ciencias naturales que han venido creciendo en esto desde hace más de un siglo, ¿no? Desde por lo menos mediados del siglo XIX, en donde esto surge como especialización. Lo que ha hecho que las ciencias sociales se aproximen a esto y cambien esta perspectiva histórica de especialización de la mirada, especialmente de los terremotos, es el hecho de que los terremotos no solo son fenómenos naturales, sino que por lo general están asociados a procesos sociales cuando irrumpen como desastres, ¿no? Entonces esto es lo que ha hecho que la observación del desastre conduzca también a la observación del fenómeno y con ello también a cómo el fenómeno se ha comportado históricamente. De manera que la investigación histórica del fenómeno ha contribuido a que la sismología y las ciencias naturales se nutran de esta información, pero al mismo tiempo ha contribuido a que la mirada sobre la sismología no pertenezca únicamente a los sismólogos o a los geofísicos. Afortunadamente para todos y afortunadamente para ellos. Así es, no. Por cierto, Rogelio, quería preguntarte, históricamente, vamos a decir, percepción que uno tiene, ¿siempre ha sido así o sea, desde que comenzó el estudio serio del tema sísmico, por ejemplo, ha habido, digamos, una aproximación inicial, digamos, de los científicos basados en las ciencias naturales, o en algún momento por allá en ese génesis del enseriarse sobre el estudio de la sismicidad, también comenzaron a aparecer por ahí otras figuras? No, sin duda, el origen de la mirada científica sobre la naturaleza de manera sistemática proviene con la modernidad, ¿no? Y en todo caso ubicamos en el siglo XVIII y la Ilustración los primeros intentos, en el caso particular de los terremotos y a partir del sismo de 1755 de Lisboa, que fue uno de los sismos más grandes de la historia, la mirada ilustrada. Y la mirada ilustrada no es una mirada especializada, es una mirada abierta y transversal, ¿no? Sobre el sismo de Lisboa debatieron Voltaire y Rousseau, ¿no? Y son con debates históricos al respecto, e incluso Kant elaboró un ensayo sobre el sismo de Lisboa. Esto fue lamentablemente perdiéndose como mirada integral a partir del surgimiento de las disciplinas en el siglo XIX más o menos, ¿no? No obstante, la intención original de nutrir esa mirada con diferentes perspectivas sobrevivió en algunos casos, pero la especialización
acabó por separar estas miradas, aunque ahora afortunadamente están volviendo a encontrarse. Ah, qué bien. Bueno, precisamente vamos a integrar aún más esto que tú dices, pasándole el micrófono en este caso al doctor Raúl Esteves. Y le preguntamos, en esta realidad investigativa, académica e incluso en la actividad profesional cotidiana, ¿cómo es la relación entre estos dos sectores del saber? Vamos a decirlo así, entre matemáticos, físicos, geomorfólogos, ingenieros, por un lado, y los antropólogos, sociólogos, historiadores, etnólogos, por el otro. Muchas gracias, Adelfo, por la invitación, y Nilsa, es gratísimo siempre conversar con ustedes aquí, máximo en presencia de otros amigos como Rogelio. Sí, está la tarde animada. Mira, en el caso específico nuestro, el caso de la sismología, la aproximación inclusive surgió por una necesidad muy específica, y es que para el estudio de los terremotos y de otras catástrofes naturales, nosotros una herramienta fundamental es disponer de un registro de todo lo que ha pasado de lo que ha ocurrido en el pasado. Un registro, primero, si es posible, instrumental, una descripción instrumental de los terremotos. Pero resulta que el registro instrumental es muy reciente, apenas se inicia a finales del siglo XIX. Tenemos un siglo de registros instrumentales, y como los periodos de recurrencia, de retorno de muchos de estos eventos en el tiempo es muy prolongado, o sea, los periodos de retorno, de recurrencia, suelen tener siglos, los terremotos más grandes. En el caso de las erupciones volcánicas o otros desastres más grandes, milenios pueden ser los periodos de recurrencia. Entonces un registro de un siglo es como muy mezquino, no nos alcanza, y tenemos que recurrir entonces a los registros no instrumentales sino históricos. Pero de nuevo, los registros históricos inclusive resultan ser, sobre todo en el caso de nuestros países, muy pequeños, porque se remontan pues a la época de la conquista, 1500 para acá, y eso también es muy pequeñito. Entonces, por un lado, necesitábamos no solamente extender en el tiempo estos registros, sino también en la cantidad de información y la calidad de la información, porque por otra parte, un simple inventario de eventos, para que pasen de ser la descripción anecdótica, que también es importante, a una información científica sólida, nosotros aspiramos a que no solamente podamos saber qué pasó y dónde pasó, sino, si es posible, en el caso de los terremotos, de qué magnitud fue el terremoto, dónde fue el epicentro, dónde ocurrió el epicentro, si podemos asociar alguna falla. Entonces necesitábamos precisar muchas de estas variables, y nos vimos obligados a recurrir al historiador para tratar de establecer una simbiosis, de manera que utilizando las técnicas y las herramientas de estos especialistas pudiéramos enriquecer significativamente el registro histórico y extenderlo lo más que pudiéramos. Ahí se empezó a generar una convivencia muy bonita, que después se extendió de la historia a la arqueología, porque la historia también nos resultó corta y tuvimos que irnos más atrás. Afortunadamente se han ido incorporando otras especialidades. La última es la paleosismicidad. Con la arqueología llegamos a los miles de años, lo más anterior a por ahí a los 10.000, 11.000 años, en el caso de Jericó, por ejemplo, que es el asentamiento humano aparentemente más antiguo, el que se tienen así registros, 11.000 años. La paleosismología nos amplió el registro a decenas de miles, 20, 30, 40.000 años atrás, ¿no? Pero entonces eso comenzó a establecer esos puentes, inicialmente sobre todo con historia y con arqueología, que comenzaremos más tarde, ¿no? Y que posteriormente se amplió a incorporar la sociología y la antropología, cuando a partir de ese intercambio bionívoco empezamos a entender la dimensión social, económica y social de los desastres, ¿no? Pero la relación bionívoca, yo digo que fue muy hermosa, porque no solamente empezó a enriquecerse la sismología, sino que empezaron a enriquecerse todas estas ciencias sociales, ¿no? Y provocaron un verdadero sismo, ¿no?
un movimiento en las dos vertientes, tanto en la sismología como en las ciencias sociales. Perfecto, profesor. Vamos a pedirle a usted y a nuestro amigo Rogelio Altés un segundito, porque vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, obviamente vamos a seguir hurgando sobre esta relación, como lo llamó el profesor Raúl, esta simbiosis entre los científicos del área de las ciencias naturales y los científicos de las ciencias sociales. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, continuamos en Información a todo riesgo, hoy conversando con dos amigos de acá vamos a decirlo así, de la casa, que son el antropólogo e historiador Rogelio Altés, quien, si bien ha tenido ya posibilidades de conversar con nosotros en otro momento, hoy nos está acompañando en una conversación a dúo con el doctor Raúl Esteves, quien es físico y reconocido sismólogo en Venezuela y en Latinoamérica, ¿por qué no decirlo? Estamos conversando sobre esta relación, Nilsa, y hay que seguir viendo si la cosa, ¿a dónde tiende esto? Pues yo quiero preguntarle a Rogelio, ¿cuáles son las tendencias en la relación entre investigadores de acera presuntamente opuesta en la práctica del saber sísmico? ¿Se propende a la integración o a la separación, Rogelio? No, sin duda que a la integración y además a la suma de conocimientos, herramientas, técnicas para poder comprender a los terremotos, en este caso en particular. Mi experiencia personal ha sido absolutamente nutritiva y siempre la destaco como una formación, como un doctorado de experiencia, ¿no? Más que de escolaridad. Pasar por Funvisis, por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, al igual que estar en contacto con el Laboratorio de Geofísica de la ULA, me puso en estrecha relación con los mejores geólogos, geomorfólogos y geofísicos del país, y no exagero al decir que muchos de ellos son referencia internacional, por la más probada en todo caso. Ellos me enseñaron a que la investigación documental para esto no solamente es un esfuerzo muscular, una dedicación física de traer información, sino que también implica el razonamiento transversal al respecto, cómo convertir eso en una información que pueda contribuir a reevaluar un terremoto, por ejemplo, ¿no? Cómo pensar en asignar intensidades, cómo estimar estas cosas a partir de herramientas que permiten darle al terremoto en el pasado un perfil analítico, ¿no? Y en ese sentido, pues, todos estos personajes de las ciencias naturales, que debo confesar, desde las ciencias sociales no existe en la formación pedagógica esa apertura, es decir, porque es que los geólogos o los ingenieros son gente chévere que le encanta la historia, al contrario, ¿no? Siempre existe esa percepción absurda y muy mediocre de que no, esta gente son descriptivos y no sirven sino para leer cosas así, ya está. Y al contrario, esta gente tiene una sensibilidad particular por el conocimiento histórico y con recursos didácticos y pedagógicos que, insisto, me formaron en el área y bueno, me asumo como un intérprete de todo esto en proceso constante de crecimiento. Sí, y sin embargo, le queremos preguntar al profesor Raúl sobre ese punto de unión entre los dos. Vamos a ese territorio que tú bien lo estabas explicando, Rogelio, que pareciera que los que están del lado de las ciencias naturales, pues como personas, vamos a decir, un poco más cerradas, y resulta que la práctica, inclusive lo podemos contestar también nosotros o confirmar nosotros acá en el programa, con la presencia de muchos científicos de las ciencias naturales, geomorfólogos, etcétera, cuya tienen una gran sensibilidad, pero digo que son, al final todos comulgan con un humanismo evidente. Pues esa característica de esos científicos abiertos a los discursos históricos,
antropológicos, suele ser a veces un poquito sorprendente y sin embargo existe, profesor. Y bueno, el doctor Raúl Esteves es una muestra evidente de eso, ¿no? Bueno, sí, mira, la interacción fue tan fructífera que dio origen a nuevas disciplinas. Esa interacción tímida que hubo al comienzo, mira, chicos, ustedes no podrán ampliar la información en tal sentido para tener idea de las intensidades del terremoto que ustedes describen y cosas de estas, como decía Rogelio, empezó a generar metodologías de trabajo que dieron origen a nuevas disciplinas con personalidad propia. La sismología histórica ahorita es una disciplina nueva, no es una simple interacción. La arqueosismología, vamos a ver, es toda una disciplina ahorita que permite, que da herramientas suficientes en una excavación arqueológica, en un piso arqueológico de una excavación, para determinar si una destrucción se debió a una incursión bélica o a un terremoto, a un maremoto o a un volcán. Estudiando la disposición de los despojos, de las ruinas, las direcciones y permite estimar epicentros, inclusive magnitudes en epicentros, longitud de ruptura, inclusive dirección de la ruptura en una falla. La arqueosismología, y así surgieron la sociología y la antropología de los desastres, prácticamente como especialidades con personalidad propia. Pero lo mejor para entender esto es ver algunos ejemplos muy específicos. Aquí hay una cosa, un cuento bellísimo que yo he hecho que involucra directamente a Rogelio. El terremoto emblemático de Venezuela ha sido ese de 1812 por su inserción dentro de un proceso social histórico en su momento. Y siempre hablamos de el terremoto de 1812. Como recordamos, ese terremoto de alguna manera fundamentalmente destruyó 3 centros urbanos importantes: Caracas, San Felipe y Mérida. Y eso desde un comienzo, desde los trabajos de Centeno Grau y antes, les llevó a la gente a preguntarse, ¿realmente sería un solo terremoto? El hecho, siempre se asumió que ese era el terremoto más grande, más importante, porque había roto la falla de Boconó en casi 700 kilómetros. Eso es para un terremoto gigantesco, ¿no? Y eso tiene implicaciones prácticas inmediatas en la normativa de construcción. El terremoto más grande registrado en un país, o el terremoto probable más grande por la longitud de la falla, determina cuánto cemento y cuánta cabilla le tenemos que poner a un edificio en la norma, sí, en la zona sísmica. O sea, tiene implicaciones prácticas tremendas sobre la construcción. Entonces, prácticamente la norma, los detalles técnicos de la construcción se elaboraron sobre la base de que 1812 había sido el terremoto más grande que había ocurrido en Venezuela. Bueno, de repente la irrupción dentro de la sismología, la incursión de un especialista de las ciencias sociales como Rogelio, que ese afortunado pase de Rogelio por Fumbisi, que fue contratado para hacer estudios, para estudiar con la visión antropológica algunos terremotos del país. Su mirada acuciosa de los detalles de cómo ocurrió el terremoto en Caracas y en Mérida, y la idea de que en Caracas ocurrió durante prácticamente la misa, ¿no?, del Jueves Santo, y en Mérida ya había terminado la misa, que inclusive no se dio en la catedral, sino porque la estaban reparando, sino en otra iglesia cercana. E inclusive el obispo milanés ya había conversado, como suelen ser, y había caminado hasta el Palacio Arzobispal y lo mata ahí. Le llamó la atención a Rogelio, que eso tiene que ser un científico social, un sismólogo no piensa en esos detalles, sí, sino en la destrucción y tal. A él le llamó la atención y empezó a hurgar. ¿Por qué si ahí ya estaba la misa, que ya había terminado, iba a tener ocurrido un cierto tiempo, ¿no? Inclusive se planteó el problema no solamente del cambio, a pesar de que habían relojes en la catedral y aquí, el de Caracas sí estaba funcionando, y efectivamente los relojes en los terremotos de las catedrales dan la hora exacta porque se paran durante el terremoto. El de Mérida no estaba funcionando porque estaban reconstruyendo la catedral.
Entonces el tiempo lo estimaban por el sol, por las cuestiones solares, ¿no? Y bueno, Rogelio estudió la diferencia geográfica en usos horarios que distan en la estimación del tiempo, e inclusive hizo un trabajo muy bonito de averiguar con qué precisión se estimaba el tiempo. Cuando no existían los relojes, los grandes relojeros, digamos así, los estimadores del tiempo, eran precisamente los religiosos, por las 5 rezos diarios que habían que hacer. Ellos tenían que llamar a esos rezos. Y Rogelio estuvo investigando inclusive el nivel de error que se cometía en la estimación del tiempo que tenían esta gente. Y a través de esos estudios logró establecer que efectivamente no había sido un sismo, sino por lo menos 2. Y cuando eso ocurrió, cambia claro, totalmente la tortilla. Claro. Porque de ser el sismo emblemático, el más grande, cambia totalmente la visión, y está cambiando la ingeniería sismo resistente y sus parámetros. Ya de repente no es el sismo más grande. A lo mejor 1900 o 1764 a 1674 pasan a ser los sismos más grandes. Entonces fíjate, desde una mirada totalmente social del problema, sí, de repente te cambia totalmente la tortilla en la sismología, en la visión y en los parámetros físicos de entender algo. Ajá, y al revés, o sea, como de repente este es un ejemplo donde la antropología y los estudios históricos te cambian la visión de la sociología, pero al revés también ocurre. O sea, cómo irrumpe la sismología en ciencias sociales como la historia o la arqueología, porque de estos estudios de sismología que te dije, tradicionalmente la historia, la sociología, la antropología ha privilegiado las grandes batallas sociales, los grandes movimientos sociales a la hora de explicar cómo se destruyeron centros urbanos importantes, inclusive procesos civilizatorios, cómo desaparecieron civilizaciones. Por supuesto, es mucho más atractivo hablar de una gran invasión, un gran movimiento social, a simple decir, mira, fue un terremoto, perdona, pero fue un terremoto lo que acabó con esto. Y eso empieza a ocurrir, que resulta que cuando empiezan a estudiarse las excavaciones, muchas excavaciones arqueológicas alrededor del mundo, y te estoy hablando no solamente de Jericó, los 22 pisos, cada piso de esos arqueológicos es una ciudad destruida, un período completo, ¿no? Troya, Bavedra, que es la posible Sodoma, o Numeira, la posible Gomorra, que se han estudiado arqueológicamente, y empieza a verse que de repente que no todo fue procesos sociales y supuesto invensor del mar, sino que el detonante principal de un cambio civilizatorio, o inclusive de la decadencia de una civilización completa como la egipcia o la maya, el detonante principal fue un fenómeno natural. Y que efectivamente hoy en día entendemos que esos fenómenos tienen una dimensión social que no se puede ignorar, ¿no? Hoy en día cada vez más aparecen estudios que tienden a indicar que tanto la civilización egipcia como la maya, que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esta cosa se fumó? Parece que fue precisamente el detonante principal, uno de los desastres de origen natural más mortíferos que existe, y que es la sequía. La gente siempre piensa por la espectacularidad en el terremoto, en los volcanes. Resulta que hasta en la actualidad el fenómeno natural que mata más gente es la sequía. En este caso es sequías prolongadas. Profesor Raúl Esteves, bueno, con esos dos ejemplos que coloca, bueno, vamos a seguir echando la mirada sobre el caso del terremoto, de los terremotos de 1812, desde la perspectiva de Rogelio, cuando regresemos de esta breve pausa aquí en Información a Todo Riesgo. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico. 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Información a todo riesgo.
Bien, con todos ustedes una vez más aquí en Información a Todo Riesgo, conversando hoy amenamente con el doctor Raúl Esteves y con el historiador Rogelio Altés, antropólogo e historiador. Ambos están conversando sobre esa necesaria simbiosis que, a Dios gracias, se ha estado produciendo, y parece que todo tiende a acrecentar esa relación entre científicos naturales y científicos sociales en áreas como, por ejemplo, el tema de la sismología. Quería preguntarle a Rogelio, después de la explicación que nos daba el doctor Raúl Esteves sobre lo que aporta cada uno, lo que cada uno ha visto. Esto ya viene, digamos, aprendido en la formación de un científico social. Por ejemplo, tú como antropólogo y como historiador, esto académicamente se le dan las nociones a quien se está formando en estas áreas académicas para tener la posibilidad más adelante de tener en cuenta de que sus aportes van a tener impacto concreto, tangible, en aspectos tan a lo mejor medibles y cuantificables, y que no necesariamente son de primera mano dentro de lo que es la formación de un científico social. La verdad es que decididamente no. Es decir, las ciencias sociales, y lo digo con toda propiedad, son muy arrogantes, ¿no? Asumen que la comprensión crítica y analítica de la realidad presente y pasada, y sobre todo futura, está en sus manos, ¿no? Y tratan por lo general a las ciencias naturales como un aspecto bastante divorciado del conocimiento que aportan. Por consiguiente, la formación de los científicos sociales también está divorciada de la posibilidad de la complementariedad, ¿no? Generalmente esto es muy contraproducente en la vida profesional, por el hecho de que más temprano que tarde todos vamos a trabajar en grupos multidisciplinarios, pero venimos entonces con este vacío del trabajo complementario que la práctica después te pasa por encima. Entonces aprendemos esto por la vía de la experiencia y del diálogo profesional que se hace multidisciplinario, ¿no? De manera que lamentablemente en la formación, en los estratos más formales de la formación de las ciencias sociales, no aparece esto como posibilidad, este aporte como posibilidad. Sin embargo, también es importante señalar que en los últimos años, especialmente en Latinoamérica, y a partir del esfuerzo que en la década de los 90 hizo la red, que es la red de estudios y prevención social, de estudios sociales y prevención de desastres, que conjuntó un grupo de profesionales de diferentes disciplinas y que realmente construyó un discurso analítico, crítico, sobre los riesgos y sobre los desastres, que son quizá los primeros en el mundo en señalar que los desastres no son naturales, que además también es importante señalarlo, este discurso es latinoamericano y que se posiciona en el mundo a partir de esto. Creo que este tipo de experiencias ha ido penetrando ciertamente las ciencias sociales y ha ido llamando la atención precisamente hacia el problema de la vulnerabilidad como una condición no solamente material, sino subjetiva e histórica, y también hacia el impacto y el efecto de estos desastres de grandes dimensiones. Por consiguiente, entonces, vamos ganando por la vía de la experiencia y también por la vía de la presión histórica que se hace a partir de estos desastres, un conocimiento que sin duda termina dialogando y aportándole a las ciencias naturales. Pero sobre todo, y como decía hace rato, es muy importante subrayar la apertura de las ciencias naturales hacia esto, ¿no? Y este diálogo se hace posible gracias a a esta generosidad disciplinaria que se da por la vía de la experiencia. Ahora, Rogelio, ¿consideras tu experiencia en el área de la sismología histórica un asunto excepcional en la realidad investigativa venezolana, incluso regional? Excepcional. Bueno, me encantaría decirlo, sí. Sí, bueno, sí. Pero no es la norma. No es la norma, no es la norma, claro. Yo creo que esto también se dio por un conjunto de casualidades. Yo fui a dar a Fundisi trabajando en los microfilms de la Hemeroteca Nacional porque
me consigo a un ingeniero a quien conocía de jugar fútbol en la universidad, revisando periódicos del siglo XIX. Por supuesto, esto no me entraba a mí en la cabeza, que hace un ingeniero revisando periódicos del siglo XIX, sobre todo porque no pensaba que tuviese la habilidad para poder entender esto, ¿no? Entonces, le pregunté, ¿qué diablos hace aquí? No me aguanté. Entonces, en mis predios. Sí, más o menos, ¿no? Entonces me dijo, bueno, mira, en Funvisis hay un área que se dedica a la investigación histórica, pero no tenemos especialistas en esto, me lo confesó. Entonces le dije con toda generosidad, bueno, mira, yo los puedo ayudar. Entonces así fue como me llaman a Funvisis y me asignan el estudio de los efectos de 1812 en el flanco surandino, o sea, en los llanos. Y esto fue lo que me abrió una mina de información documental que me permitió meterme en todo esto y de ahí en adelante, ¿no? Que hasta el momento había estado, digamos, o sea, no era percibida como una beta informativa de utilidad sísmica para las instituciones, inclusive. Para nada. Y también me parece importante subrayar que sobre todo en el caso de la historiografía, de la historia venezolana, incluir esto como tema, como objeto de estudio, no está claro. O sea, los historiadores consolidados todavía siguen viendo esto como, ay, qué interesante, ¿no? Oye, vale, pero mira, fueron 2 terremotos, ¿no? Ya. En el caso de las ciencias sociales un poco más amplias, como la antropología, etcétera, también ha sido un recorrido muy duro. Hace unos años yo presenté en la escuela el programa de una asignatura Antropología de los Desastres y fue rechazado. ¿Sí? Esto no es antropología. No obstante, y esto también es importante subrayarlo, con el paso, con el crecimiento, digamos, del trabajo, el posicionamiento del tema, la forma en la que se fue desplegando desde el trabajo, la investigación que uno mismo hace, pero también el tema como tal, acabaron entonces aceptando después, en una segunda presentación de la asignatura en el año 2008, fíjense lo reciente que es, se aceptó la asignatura Antropología de los Desastres, ¿no? Lo cual permitió que antes de esa asignatura en la escuela solo se presentaron 2 tesis de grado, ¿sí?, sobre el tema de los desastres. Luego de la asignatura ya van 6 en 2 años. Quería compartir con el doctor Raúl precisamente esta percepción que nos está quedando de esta intervención de Rogelio en el sentido institucional. Es decir, en Funvisis, bueno, ya por lo menos existe un Rogelio que va y viene por los pasillos y todas estas cosas. Institucionalmente esto, y aquí, digamos, en el caso de la universidad, sabemos también de experiencia, pero institucionalmente, ¿cómo se asume ya desde el punto de vista del Estado y de los órganos dispuestos para hacer gestión de riesgo esta necesidad de integrar a científicos sociales y científicos de las ciencias naturales que convivan en función de generar información que ya hemos visto, como en el caso que nos apuntaba Rogelio, de solamente por tener los sismos de 1812, ya vemos que es de una enorme utilidad. Entonces, institucionalmente, ¿cómo lo ve usted? Mira, todavía lejano, todavía lejano, pero es que también hay que entender que esto es una corriente relativamente novedosa, pues. Como decía Rogelio, que inclusive nació aquí mismo en Latinoamérica en los años 90 apenas, ¿no? Ampliando un poco lo que decía Rogelio, yo creo que el impacto también de las ciencias sociales en la sismología y en general en la gestión de riesgo ha sido también trascendental, sobre todo en cuanto a cómo concebimos la verdadera naturaleza del desastre, porque nosotros pasamos desde asumir al desastre como un castigo divino frente al Señor. Es muy difícil que podamos hacer algo. Entonces, lo único es portarnos bien, pues, porque si no, la única prevención, ¿no?, y mitigación que nos quedaba era portarnos bien, ¿no? Pasamos, o se pasó en alguna medida, a echarle la culpa a la naturaleza, a las amenazas naturales. Un volcán, una erupción es un desastre, un terremoto es un desastre, o sea, la amenaza, la naturaleza es el desastre, ¿no?
Y todavía en la población rural, e inclusive aquí un gobernador una vez nos habló de eso también, después de echarle un cuento muy largo acerca de la sismicidad y el riesgo, él interesadísimo, al final me dijo: doctor Esteves, yo le agradezco muchísimo, he aprendido muchísimas cosas, pero estas son cosas de Dios, ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, y ese discurso cuando uno trata de hacer prevención en el interior, la gente no va porque esas son cosas de Dios. En una etapa siguiente, mucha gente ya rodó la cosa hacia la naturaleza. Pero esta interacción riquísima que se ha tenido con las ciencias sociales ha cambiado totalmente la visión que se tenía sobre la gestión de riesgo, y comienza a entenderse que el verdadero responsable del desastre son, como decía Rogelio, las vulnerabilidades sociales y económicas que están insertas en la sociedad. Eso es el verdadero responsable. Y se cambia la tortilla totalmente, porque frente a esas vulnerabilidades sí podemos actuar con medidas de prevención y mitigación, mientras que con las dos anteriores no podíamos hacer nada, sino prepararnos para recoger cadáveres y curar a los heridos y los damnificados. Aquí podemos prevenir y mitigar el desastre actuando sobre las vulnerabilidades sociales y económicas. Y eso ha sido una de las ganancias más importantes de esta interacción. Así es, doctor Raúl Esteves. Vamos entonces a una última pausa en el programa y al regreso, bueno, con un segmento, ¿verdad?, final sobre esta conversación sobre la sismología histórica como un espacio de convivencia entre las ciencias naturales y las sociales. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bien, segmento final de información a todo riesgo esta tarde, Nilsa. Bueno, totalmente amena con esta conversación que nos han permitido el antropólogo e historiador Rogelio Altés y el doctor físico, sismólogo Raúl Esteves, quienes, bueno, están cada uno aquí como representando lo que uno presumía, ¿verdad? Eran como dos visiones separadas sobre un hecho tan importante como es el tema sísmico, pero nos hemos enterado gracias a ellos que las tendencias, si bien recientes, tienden ¿verdad?, a mostrar una mayor colaboración y trabajo conjunto entre científicos del área de las ciencias naturales y científicos sociales en pro de ir comprendiendo de manera más integral el tema no solamente sísmico, sino en general del riesgo como tal. Y bueno, vamos a seguir entonces con unas preguntas finales, ya que nos quedan pocos minutos. Pocos minutos, Adelfo. Esta pregunta va para los dos, pero vamos a empezar con el profesor Rogelio. ¿Cuáles son los temas, Rogelio, o campos que reclaman un mayor trabajo integrado entre los distintos saberes en el tema de la gestión de riesgo en general? Bueno, en primer lugar, sin duda hace falta sumar la perspectiva histórica a la observación del riesgo, ¿no? Por lo general entendemos al riesgo como algo con lo que convivimos y como una probabilidad, pero no entendemos el comportamiento histórico de esto y cómo se ha transformado en el tiempo, ¿no? Considero que esto es fundamental para entender también a las sociedades, a sus respuestas, a su comportamiento, y sumar esto también profundiza la comprensión del problema. En ese sentido, y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de tener trabajos de grado en la Escuela de Antropología a partir de esta experiencia formadora, que han atacado casos puntuales o también en la comprensión de transformaciones culturales en el tiempo. Ya ha habido 2 tesis sobre Vargas, por ejemplo, desde la mirada antropológica. También tenemos recientemente presentada una tesis sobre la invasión de langostas en Venezuela a finales del siglo XIX y lo que esto significó como desastre. Por lo general parece un hecho anecdótico, pero no recordamos que fuimos una nación agrodependiente y que una invasión de langostas podría causar un desastre de largo efecto, ¿no? Esto también conduce a comprender que, bueno, las langostas como amenaza han desaparecido, lo cual implica que las amenazas también se transforman en el tiempo, ¿no?
No percibimos de la misma manera una marejada como se hacía antes de que no existiesen los muelles reforzados, pero también hoy tenemos nuevos riesgos y nuevas amenazas que no existían en el pasado, ¿no? Otro estudio reciente también sobre las sequías, como comentaba Raúl, tiene que ver con el desastre de 1912 en Paraguaná, que fue una inmensa sequía de muchos años, por cierto, un año niño, que hoy conocemos, quizá los que conocen, a las ánimas de Guasare, ese culto milagrero que está en la vía, en los médanos, que por lo general tampoco se sabe cuál es el origen de esto, y sin embargo es un inmenso desastre que solo en el año 1912 causó más o menos 2.000 muertos, ¿no? Tanto como el terremoto de 1912 en Caracas nada más, ¿no? Y otra tesis en particular de, ahora colega Andrea Noria, que se dedicó a comprender la transformación en la interpretación de la naturaleza en la sociedad venezolana a lo largo del siglo XIX a través de los terremotos. Es muy interesante esto, ¿no? Y además es un esfuerzo documental y bibliográfico, pero de alta magnitud. Pues este tipo de experiencias nos testifican cómo desde la antropología, desde la investigación histórica, el tema va ocupando un lugar y va sumando elementos y nuevos temas para tratar. Disculpa, Rolio, ¿y en el plano internacional sabes de alguna experiencia? Sí, cómo no. Por ejemplo, una colega francesa, Sandrine Revet, que estuvo viviendo aquí como 5 años después de la tragedia de Vargas, hizo su tesis doctoral sobre la tragedia, ¿no? Publicada lamentablemente solo en francés, pero es una tesis doctoral, el único trabajo de campo de antropología sostenido por años lo hizo una francesa, ¿sí? Eso también da cuenta de cómo el tema aquí no ha tenido lugar. Por lo general, los pocos antropólogos que se dedicaron al respecto fueron contratados para algún proyecto, con un trabajo de 2 o 3 meses y ya está. Esto fue un trabajo de 5 años, ¿no? Una colega antropólogo mexicana, Virginia García Costa, un miembro de la red y una maestra excepcional al respecto, tiene muchos años trabajando con sismología histórica también y ha producido el catálogo de sismos de México, que es una obra hermosa y monumental, pero que también se ha dedicado al estudio de los desastres en general. Podemos hablar en el caso italiano de 2 historiadoras. Emanuela Guidoboni, que es una historiadora que ha aportado muchísimo a la investigación de los terremotos en el Mediterráneo, que es autora y coautora de catálogos italianos que son, de una profundidad de miles de años, ¿no? Y el caso de Paola Albini, que es otra historiadora italiana que trabaja en el Instituto de Geofísica y Vulcanología, que se ha dedicado también al estudio histórico y profundo de los terremotos y ha publicado obras riquísimas al respecto. Pero más o menos estos son los colegas que hay. Imagínate. Somos poquitos. Sí. El profesor Raúl, ¿cómo ve esto? ¿Dónde están estos temas? Rogelio habló ahorita hacia el pasado, la revisión histórica, y yo quisiera referirme al presente y al futuro, que tú decías que hacia dónde va un poco todas estas cosas, ¿no? Definitivamente el reto más grande que tenemos es tratar de institucionalizar esta nueva visión del riesgo que tú preguntabas, ¿no? Todavía el grueso de nuestras instituciones siguen ancladas en la visión anterior, donde la única posibilidad es la respuesta. Como no podemos actuar porque es un problema de naturaleza o un problema divino, lo que tenemos que prepararnos entonces para la respuesta. Y entonces ha sido una lucha tremenda, ha ido permeando, ya tú oyes en el lenguaje de todo el mundo hablar de amenazas, vulnerabilidades, gestión de riesgos, se ha hecho muy, muy popular, pero eso no se ha internalizado todavía, que tenemos que movernos hacia más bien atacar las vulnerabilidades sociales y económicas con medidas preventivas pre-impacto, digamos así, y no con esa visión asistencialista del desastre. Y no solamente más allá de eso, sino el papel de la planificación. Kofi Annan, siendo secretario de Naciones Unidas, se refería al desarrollo sostenible, que ahorita también se le dice sustentable, me gusta más el término sostenible, de la esencia de eso que llamamos desarrollo sostenible, que está ahorita tan de moda. Todo el mundo, todo lo que quiera hacer tiene que ser sostenible o sustentable. Y me parece bien bueno si se internalizara también. Y él decía que cualquier proyecto de desarrollo sostenible serio en un país tiene que por lo menos atender 3 elementos básicos. El primero
es resolver el problema de la pobreza. Tiene que resolver de alguna manera. Mientras haya miseria y pobreza, va a ser muy difícil hacer una proposición de desarrollo sostenible. El segundo es la defensa y la conservación del medio ambiente y del hábitat. Tenemos que garantizar también a la naturaleza su espacio de sostenibilidad. Y el tercer elemento es una apropiada gestión de riesgos. Mientras nosotros no atendamos al riesgo tampoco, porque vamos a estar planificando grandes obras en zonas amenazadas. Mira, la experiencia de ahorita, el último terremoto de Japón, es aleccionadora. Uno entiende que Japón haya desarrollado sus costas hacia el oriente, porque era su salida al mar, una isla, y entonces el gran desarrollo urbano e industrial. Pero, por ejemplo, el haber construido en Fukushima las plantas nucleares, la otra costa occidental que hacia el continente, hacia China, ahí no ocurren maremotos, ocurren muy pocos terremotos, porque las fronteras de placas que generan, y eso ya se sabía cuando se planificó Fukushima, ellos lo han dicho ahorita, los construyeron hacia la parte oriental. Entonces, y es clarito que si el desarrollo de muchas de las cosas que están haciendo, yo hubiera hecho hacia la costa occidental, serían mucho menos afectadas por estas catástrofes naturales. Entonces, es fundamental que en la planificación del desarrollo, si quiere sostenibilidad, se incluya la gestión de riesgo entendida, inclusive la gestión de riesgo abarca los dos componentes, tanto el problema económico asociado a la planificación del desarrollo como el problema social de la pobreza, porque nosotros entendemos que precisamente la vulnerabilidad social, y dentro de la vulnerabilidad social, la pobreza es uno de los factores centrales de lo que nosotros asumimos como vulnerabilidad social frente a las amenazas, incluyendo naturales. Profesor Raúl Esteves, el profesor Rogelio Altés, muchísimas gracias a ambos por su participación. Ya lamentablemente el tiempo nos abrazó, pero bueno, nos vamos agradados de esta simbiosis tan interesante que se ha venido construyendo y se ha venido solidificando con el paso de los años en esta relación. Para rematar, yo quería decir, mira, que una de las ideas más importantes de lo nutrido de esta interacción es que afortunadamente Rogelio casi siempre cuando viene de Mérida llega a la casa. Mira, y es natural que desde la madrugada hasta la medianoche no paramos de hablar. Hay un interés en comunicarnos y es tan divertido, tan sabroso hablar de estas cosas. Él no sabe que es a propósito. Bueno, la próxima vez mudamos el programa para allá, para la casa. Buenísimo. Bueno, la pausa. Agenda de la semana. Y en la sección de hoy recordamos, tenemos dos hechos, uno vinculado con accidentes tecnológicos y otro con un fenómeno natural, Nilsa. Sí, Adelfo, hoy recordamos la tragedia de Clarines. El 16 de septiembre del año 2009, una gandola cargada con cilindros de gas cloro volcó en las cercanías de la población de Clarines, en el estado de Anzoátegui. El impacto y posterior incendio de la unidad ocasionó que el gas escapara de sus contenedores. El peligroso tóxico fue inhalado por decenas de personas ubicadas en las inmediaciones. En cuestión de pocas horas, la tragedia cobró la vida de 9 personas, en tanto más de 100 resultaron afectadas, algunas de suma gravedad en los órganos respiratorios. La tragedia de Clarines se inscribe en la lista de desastres de origen tecnológico que se han producido en suelo venezolano, tales como la tragedia de Tacoa, la de Tejerías, el desastre químico ambiental de Escahuey y la explosión de los arsenales de Cabín, entre otros. Sí, hoy también recordamos el terremoto de México, Nilsa. Así es, el terremoto del jueves 19 de septiembre, conocido como el terremoto de México de 1985, afectó la zona centro, sur y occidente de México y ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país. El Distrito Federal, por ejemplo, que es la capital de México, fue la que resultó más afectada. Este fenómeno sismológico se suscitó a las 7:19 de la mañana, tiempo del centro, con una magnitud de 8,1. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6.000 a 7.000 personas. Sin embargo, años después, con la apertura de información de varias fuentes gubernamentales, el registro aproximado se calculó en 10.000 muertes. Se considera que este terremoto permitió replantear el tema de la prevención sísmica en el mundo y tuvo una lectura e impacto muy cercano en los países latinoamericanos. Así es, Nilsa, con eso ahora sí vamos despidiéndonos de todos ustedes. Les recordamos que
todo lo que se conversó hoy con el profesor Rogelio Altés y con el doctor Raúl Esteves va a aparecer el próximo lunes 26 de septiembre en las páginas del Diario de los Andes, en la versión impresa de Información a Todo Riesgo. Y si desea escuchar el programa nuevamente más adelante, en los próximos días va a estar colgado, allí colocado, en la página www.sigir.org. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico a todoriesgo@sigir.org o llamarnos a nuestro teléfono 0274-658-8206. Hoy estuvimos trabajando con mucho gusto para todos ustedes. Andrés Plusca, quien se ocupó del control técnico del espacio. Como asesor de los contenidos del programa estuvo el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Hoy estuvimos con ustedes aquí frente a los micrófonos, quien tuvo el gusto, Adelfo Solarte con el CNP 8965 y Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance.